cortina de terciopelo que cubría la farsa ha caído estrepitosamente, revelando un escenario de ruina y desolación. Dicen, y con razón, que cuando el dinero se esfuma por la puerta grande, el amor, ese dulce efluvio, se desvanece por la ventana sin dejar rastro. Esta antigua sentencia cobra ahora una resonancia inusitada, casi profética, en el opulento pero traicionero universo de la farándula española, donde Kiko Hernández y Fran Antón se encuentran en el ojo de un huracán económico que amenaza con arrasar todo cuanto creían poseer. Han pasado de la gloria efímera al abismo de la precariedad, susurrando entre bambalinas que están experimentando las más amargas penurias financieras. Este declive, tan brusco como implacable, ha desatado un torbellino de especulaciones y ha puesto al descubierto las grietas de un imperio que parecía inexpugnable. El golpe más reciente, un mazazo demoledor, ocurrió hace apenas unas horas, cuando la tan esperada gala de la Casa Estadounidense de los Gemelos fue suspendida, sumiendo a sus protagonistas en un clímax de desesperación pública. Pero, ¿estamos realmente presenciando una simple racha de mala suerte o es el eco implacable de un pasado que regresa para saldar viejas cuentas? Mientras el caos se adueña de su presente, Antonio David Flores, desde las trincheras de la crítica más feroz, ha arremetido contra Kiko Hernández con una contundencia pocas veces vista. Sus palabras, como dardos envenenados, han cantado las verdades más crudas, proclamando a los cuatro vientos que la pareja está sumida en la mismísima ruina, un destino que él atribuye sin reparos a la mano infalible del karma. Dice Antonio David que, después de todo el daño infligido a lo largo de los años, la rueda de la fortuna ha girado inexorablemente, devolviendo a Kiko Hernández cada gota del mal que sembró. Esta es una historia de ascenso y caída, de luces y sombras, donde la opulencia se ha desmoronado para dar paso a una cruda realidad económica. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la verdad y la caída de los que un día lo tuvieron todo? Tu perspectiva es esencial para entender la magnitud de este drama. La última hora, que llega como un rayo en cielo despejado, nos golpea con la noticia de la clausura de su local, un espacio que, hace tiempo, fue el epicentro de encuentros con figuras políticas cercanas a Fran Antón. Este cierre, envuelto en un manto de misterio y sospechas, se ha convertido en el símbolo de una debacle que no cesa. Cuando la mano invisible que todo lo mueve y que, en su momento, tendió un velado apoyo a estas figuras, se retira, la situación se recrudece hasta límites insospechados. Fran Antón, en un acto de desesperación que roza lo teatral, ha declarado una huelga de hambre, una medida extrema que, si bien busca la compasión pública, parece tener escaso efecto en la maquinaria burocrática. Su marido, Kiko Hernández, fue visto intentando acercarle algo de comer, un sándwich de choricillo, quizás un gesto de apoyo, quizás una representación de la farsa que ambos representan. Dudamos, y con justa razón, que esta huelga de hambre perdure, pues es sabido que estas acciones raramente agilizan los trámites o la justicia. Vamos a desentrañar cada capa de esta intrincada trama, a comentar cada detalle y a escuchar la voz de Antonio David Flores explotando como nunca antes contra Kiko Hernández. Antonio David, con una frialdad calculada, confiesa sentir pena por Fran Antón, una piedad que no se extiende a Kiko. Sin embargo, en un giro de su argumentación, niega sentir lástima por ninguno de los dos, argumentando que han vivido de privilegios y beneficios inmerecidos, muy lejos de la realidad de un padre de familia que lucha día a día. Su empatía se reserva para el trabajador honesto que se levanta antes del alba para sacar adelante su negocio con sudor y esfuerzo. Esta gente, que ha prosperado a base de conexiones y tratos de favor, no merece su compasión, según las duras palabras de Antonio David. Considera que sus desgracias son el justo pago por una vida de abusos y ostentación lejos de la moralidad del esfuerzo diario. Es una declaración que resuena con la indignación de muchos que han observado su ascenso y ahora su vertiginosa caída. Dicho todo esto, y antes de sumergirnos aún más en este laberinto de acusaciones y venganzas, queremos pediros un gesto de apoyo fundamental para el canal. Por favor, no olvides suscribirte a tus 50 favoritos. Es completamente gratuito, no te cuesta nada, y para nosotros es el pilar que nos permite seguir creando contenido de calidad como este.
Vuestra suscripción es vital para que el vídeo se posicione, alcance a un público más amplio y para que nuestra comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo sin cesar. Hipear, dar un me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos, familiares o en vuestras redes sociales sería un acto de gratitud que agradeceremos eternamente. Vuestro apoyo es el motor que impulsa nuestra incansable labor de desvelar lo que otros intentan ocultar. Es a través de vuestra participación activa que este espacio se convierte en un faro de luz en medio de la niebla mediática, un lugar donde la verdad se abre paso sin temor ni reparos. Entramos ahora en el caos, en la espiral descendente de Kiko Hernández. ¿Cómo es posible que, después de morder la mano que un día le dio de comer, despreciando públicamente a Gran Hermano, el programa que lo catapultó a la fama, ahora lo acuse de violaciones en pleno directo? Esta afirmación, nauseabunda y grave, pinta un retrato escalofriante de un personaje sin escrúpulos, dispuesto a todo con tal de mantenerse en el candelero, sin importar el coste moral o humano de sus palabras. Recordamos, con una claridad dolorosa, la confrontación inolvidable con Mercedes Milá, quien, con su afilada elocuencia, lo puso en su sitio, lo puso fino, como diría el pueblo. Fue un duelo de titanes, un choque de trenes donde la presentadora, con la autoridad que le confiere su trayectoria impecable, le reprochó su vileza y su ingratitud. Esta es la verdad que la hemeroteca, esa implacable guardiana de la memoria, nos devuelve hoy, fresca y perturbadora, desafiando el olvido. Mercedes Milá, con una indignación que desbordaba la pantalla, comparó su periodismo con el de Kiko Hernández, como la noche y el día. Le espetó que todas las personas que le habían echado una mano en los últimos 2 o 3 años ahora le estaban dando la espalda, rompiendo lazos uno tras otro. Fue una sentencia lapidaria, un juicio moral que resonó en cada hogar, dejando en evidencia la soledad y el vacío de un hombre que había quemado todos sus puentes, incapaz de mantener lealtades. La presentadora, visiblemente afectada, le reprochó que le daba vergüenza hablar de él, de cosas tan íntimas que no deberían salir a la luz. Le dijo que no las sacaba a colación no porque no se vieran, sino porque él era una persona profundamente mala. Fue una acusación directa, sin paliativos, que caló hondo en la audiencia, revelando la verdadera naturaleza de Kiko Hernández. Le advirtió que lo había invitado por 3ª vez a su programa, a pesar de sus transgresiones, y que si ella lo hacía, era porque no había nadie más con quien pudiera contar. Le auguró que, si nadie le paraba los pies, seguiría cometiendo muchos más errores, arrastrándose en su propia oscuridad. Fue una advertencia sombría, casi una profecía, sobre el camino de autodestrucción que Kiko Hernández había emprendido. Y luego lanzó la estocada final, una declaración tan gorda, tan gorda, tan gorda, como para dejar a cualquiera sin aliento. Le recordó el trato infame a una señora a la que le dijo que iba a robar, que dijera las verdades de cada uno para que se vieran, en un acto de crueldad innecesaria. Milá, con su pelo cano y su mirada penetrante, sabía perfectamente lo que decía, lo que había detrás de cada palabra, y por eso lo defendió con la vehemencia de una leona. Le confesó que si él era capaz de tirar por la borda todo lo que había hecho, como lo había hecho, eso le daba auténtico miedo. Y en un arrebato de profunda desilusión le dijo: «A lo mejor no sabes ni cómo, señor, porque tu corazón está lleno de cemento». Una frase que sellaba el destino de su relación, mostrando la imposibilidad de cualquier reconciliación. El que muerde la mano del que le ha ayudado no merece esa mano. Y tú, Kiko Hernández, no mereces mi mano, le sentenció Mercedes Milá con una voz quebrada por la emoción. Fue un momento de pura catarsis, de verdad desnuda, en el plató, donde el honor y la gratitud se enfrentaban a la ingratitud y la traición. Le dijo que con los problemas tétricos, con las cosas profundas de la vida, ella le había echado una mano, la mano de su corazón, como hacía con todos los concursantes. Pero luego, con una firmeza inquebrantable, le exigió: «Pero no me pidas nunca más nada». La espicha de Mercedes Milá a Kiko Hernández en el plató de Sálvame sigue siendo un hito televisivo, un momento de televisión en estado puro que desenmascaró la verdadera esencia de un personaje. Minutos después, Kiko Hernández, con un semblante compungido, reaccionó a las palabras de Milá, lamentando la falta de apoyo de una persona que consideraba del clan, de los suyos. Podría haber dicho, con una humildad que no le es propia: «Mercedes, creo que te estás equivocando».
Podría haber matizado, haber argumentado, pero su defensa fue débil, casi inexistente. Intentó justificar que Mercedes no había visto lo sucedido, que estaba en un restaurante, pero sus argumentos carecían de peso. Le replicó que esa noche no le había faltado el respeto en ninguna ocasión, mientras que ella lo había hecho en más de 10. Fue un intento vano de desviar la atención, de revertir la culpa hacia su acusadora. Por cierto, y esto es una observación que no podemos obviar, al comparar la cara de Kiko Hernández de aquel entonces con la de ahora, la transformación es asombrosa. No sabemos a qué tipo de intervenciones quirúrgicas se ha sometido, pero es una persona completamente diferente. Los dientes, la calva, las orejas, la boca, todo ha mutado, desdibujando sus rasgos originales. ¿Es este cambio un intento desesperado por tapar la maldad que le brota por los poros, la fealdad de sus acciones, o una simple búsqueda de una nueva identidad que lo aleje de su pasado? El dinero se va por la puerta y el amor se va por la ventana. Esta máxima se repite con una fuerza inusitada en la relación de Fran Antón y Kiko Hernández. La ruptura apesta de lejos, susurran los vientos, y las señales son más que evidentes para aquellos que saben leer entre líneas. La cara de Fran Antón, encadenado ayer a la puerta del cielo de Melilla, era un poema de desesperación y abatimiento, una imagen que hablaba por sí sola, un grito silencioso de auxilio en medio de la vorágine. Pero lo que Antonio David Flores contó en su directo, ese relato que ningún medio de comunicación se ha atrevido a replicar, es otro poema aún más desgarrador. ¿Por qué el silencio ensordecedor de la prensa ante la verdad de lo sucedido? Cuando un local es clausurado, lo primero que se informa son los motivos, las normativas incumplidas, los detalles de la infracción. Sin embargo, en este caso, el velo del hermetismo ha cubierto cada explicación, dejando un reguero de dudas y sospechas. ¿Por qué no lo cuentan? Queremos que veáis un vídeo del canal de Antonio David, una pieza fundamental que arroja luz sobre este oscuro entramado. Antonio David Flores se marcó un directazo hace ya meses, revelando toda la movida con políticos de Melilla que habían acabado en Chirona y que tenían una gran cercanía con Fran Antón y Kiko Hernández. Este matrimonio, envuelto en una red de influencias, vio cómo sus conexiones salían a la luz. Una verdad incómoda que desató la furia y el pánico. De repente, al filtrarse toda esta información a YouTube, Kiko Hernández perdió completamente el control, desquiciado por la revelación. Empezó a publicar auténticas barbaridades contra Antonio David Flores, llamándolo maltratador, un monstruo, un ser despreciable. Sus ataques, llenos de virulencia y resentimiento, buscaban desacreditar al mensajero para silenciar el mensaje. Pero la verdad, por su propia naturaleza, siempre se abre camino, imparable y contundente. Quiero que escuchéis y veáis estas pruebas, que esto no caiga en saco roto, que la memoria colectiva no olvide los hechos. De aquellos tweets, una vez que en este canal hicimos un directo donde trabajamos durante días para conseguir toda la información posible y poner encima de la mesa una denuncia pública de todo el entramado de corrupción que estaban desarrollando muchos de esos políticos y las amistades que tenían esos políticos con Kiko Hernández y con Fran Antón, amistades que, como bien apuntaba Antonio David, incluso estuvieron invitados a su boda. Una vez terminado ese directo donde descubrimos absolutamente todas las relaciones del por qué Fran Antón estaba tan bien posicionado en la ciudad de Melilla, porque tenía esas conexiones con muchos políticos, porque todas esas ayudas que salían por parte del consejero de Cultura, parte de ellas las recibían Fran Antón en su academia, para que en esos cursos de arte dramático y todos esos beneficios que tenían, solo calen todo esto. Esta fue la reacción la cual apuntaba Bakirian en el Kiko Hernández, estaba completamente fuera de sí. Bakirian decidió guardar estas capturas de pantalla, donde se ve a Kiko Hernández desquiciado, amplió una foto de Antonio David para que pareciera un ogro, un ser del mal, o yo no sé qué, y luego le dedicó un texto que es evidentemente denunciable, y que, según Antonio David, está dentro de toda la lista de personas denunciadas. Kiko Hernández, en su furia ciega, venía a decir algo así. Lo pondré un poquito más grande para que lo podáis ver con claridad, aunque no sé si lo lograréis con total nitidez. Decía Kiko Hernández: tengo paciencia, desconecto de todo, pero si me tocan las palmas yo te voy a ir. Para conseguir 20 euros de bife,
uno de tus seguidores haciendo 4 horas de directo, ya que no te quiere nadie para entrevistas, que es de lo que vivías, de robar multas y de ser marido de la hija de la más grande. Qué pena para lo que has quedado, estás muerto mediáticamente y hoy es el último día que hablo de ti, vividor. Hablar más de maltratadores de mujeres y que utiliza la violencia mediática vicaria. Continuaba sus invectivas diciendo: eres un monstruo según el relato de tu exmujer Rocío Carrasco. Hasta siempre, ya estás en el olvido, amigo, y por cierto, paga la deuda de Hacienda, deja de cobrar en negro a través de tu representante, sin vergüenza. Esta quietud de la agencia tributaria o la resta es el preludio de un desenlace que, como era de esperar, se le viene en contra. Ahora, el que está completamente podrido a nivel económico y laboral es él, el que presumía de ser el maestro de ceremonias de un programa que sí verá mucha gente. Pero sinceramente, la media neuronal que puede tener una persona a la que le guste este tipo de programa, conflictivo, transfobo, gordófobo, en fin, auténticas barbaridades, es cuestionable. Y si él está orgulloso de desarrollar este trabajo, al final, ayer lo contó Antonio David también en su directo, ese trabajo se ha visto afectado porque no queda otra, porque también el local, que era, y yo creo, buena parte de su beneficio económico, lo han chapado. Entonces, ¿qué le ha quedado? Ser presentador en la Casa de los Gemelos y nada más. Y por cierto, ayer, en el segundo día, ya no se presentó a su puesto de trabajo porque el marido estaba, en fin, encadenado a la puerta. Todo esto es dantesco, no hay por dónde cogerlo, un esperpento que supera la ficción. Pero la historia, mis queridos amigos, aún no ha terminado y seguimos adentrándonos en sus intrincadas ramificaciones. La verdad, al igual que el agua, siempre encuentra su camino para emerger, sin importar los obstáculos que se le pongan por delante, y eso lo veremos muy pronto. La implacable mano del karma, de la que tanto hablamos, no solo se manifiesta en el presente, con clausuras y huelgas de hambre. Su verdadero poder reside en la memoria, en el eco de un pasado que regresa con la fuerza de un tsunami para saldar cuentas pendientes. En este segundo acto descorreremos el velo de lo que Kiko Hernández ha intentado sepultar bajo una montaña de titulares y controversias, para confrontarlo con los fantasmas que lo persiguen sin descanso. Porque la hemeroteca, esa guardiana incorruptible del tiempo, es un juez implacable que no olvida ni perdona. Retrocedemos a aquel inolvidable duelo televisivo cuando el bullicio habitual del plató de Sálvame se apagó de golpe, convirtiéndose en un coliseo de verdades desnudas. Mercedes Milá, con su mirada penetrante y la voz cargada de una decepción casi paternal, se erigió como la voz de la conciencia, dispuesta a desenmascarar la hipocresía que crecía sin control. Aquel choque de titanes marcaría un antes y un después en la trayectoria de Kiko Hernández, revelando su verdadera esencia. Milá, con la autoridad moral que le confiere una carrera intachable, no se anduvo con rodeos, destrozando la fachada de Kiko con una lucidez devastadora. Le espetó que su periodismo y el de Hernández eran como la noche y el día, un abismo insalvable entre la honestidad y la manipulación descarada. Con una punzante certeza le recordó cómo todas las personas que en los últimos 2 o 3 años le habían brindado su apoyo incondicional una tras otra estaban rompiendo lazos con él, cansadas de su ingratitud y sus traiciones. La presentadora, visiblemente afectada, confesó que sentía vergüenza de hablar de él, especialmente de ciertos asuntos íntimos que Kiko, con una frialdad calculada, había osado ventilar públicamente. No las saco a colación no porque no se vean, le dijo con contundencia, sino porque eres una persona profundamente mala. Fue una acusación directa, un golpe bajo asestado con la precisión de quien conoce las entrañas de la persona que tiene enfrente, dejando a Kiko Hernández al descubierto, sin máscaras. Mercedes, con una mezcla de pena y reproche, le recordó que aquella era la 3ª vez que lo invitaba a su programa, a pesar de sus constantes desplantes y su comportamiento errático. Si yo lo hago, le sentenció, es porque no hay nadie más que quiera estar contigo. Una verdad amarga que Kiko tuvo que tragar en silencio. Era un reflejo de la soledad que él mismo había tejido a su alrededor, una red de resentimiento que ahora lo asfixiaba, dejando a su paso solo cenizas de lealtades perdidas. Milá, con la sabiduría que dan los años y la experiencia, le lanzó una advertencia sombría, casi profética.
o te paran los pies o vas a seguir haciendo mucho más daño. Fue un augurio escalofriante sobre el camino de autodestrucción que Kiko Hernández había emprendido, un sendero sin retorno marcado por la mezquindad y la ambición desmedida. Luego vino la estocada final, una declaración tan gorda, tan gorda, tan gorda, que dejó al plató en un silencio sepulcral, con una tensión que podía palparse en el aire. Recordó el episodio infame en el que Kiko Hernández había acusado a una señora de ir a robar, exigiéndole que contara las verdades de cada uno para que se vieran, en un acto de crueldad innecesaria y humillación pública. Mercedes Milá, con su proverbial melena blanca y su mirada penetrante, sabía a la perfección lo que decía, el dolor y la injusticia que había detrás de aquella acusación. Por eso, con la vehemencia de una leona, defendió a la víctima, erigiéndose como su escudo frente a la vileza. Le confesó, con una tristeza que trascendía la pantalla, que si él era capaz de tirar por la borda, como lo había hecho, la confianza y el respeto de aquellos que le tendieron la mano, eso le generaba auténtico miedo. Y en un arrebato de profunda desilusión, le espetó con el corazón en la mano. A lo mejor no sabes ni cómo, señor, porque tu corazón está lleno de cemento. Una frase lapidaria que sellaba el destino de su relación, mostrando la imposibilidad de cualquier reconciliación o perdón. El que muerde la mano del que le ha ayudado no merece esa mano, y tú no mereces mi mano, le sentenció Mercedes Milá, con una voz rota por la emoción, pero firme en su convicción. Fue un momento de televisión en estado puro, una catarsis pública, donde la ingratitud y la traición de Kiko Hernández quedaron expuestas sin velos. Le recordó que, en los problemas más profundos y tétricos de la vida, ella le había ofrecido su ayuda, la mano de su corazón, tal como hacía con todos los concursantes. Pero, con una resolución inquebrantable, le exigió: «Pero no me pidas nunca más nada». Esa espicha de Mercedes Milá a Kiko Hernández en el plató de Sálvame se ha grabado a fuego en la memoria colectiva de la audiencia española, un hito que desenmascaró la verdadera esencia de un personaje. Minutos después de la confrontación, Kiko Hernández, con un semblante compungido y visiblemente afectado, intentó reaccionar a las palabras de Milá, lamentando la falta de apoyo de quien consideraba parte de su círculo íntimo. Con una humildad que le era ajena, podrías haber admitido su error o haber intentado una disculpa sincera, pero en cambio optó por la defensa tibia, casi inexistente. «Mercedes, creo que te estás equivocando. Mercedes, no sabes que no ha visto lo sucedido. Estaba en un restaurante», argumentó, intentando desviar la responsabilidad con excusas vacías. Sus justificaciones carecían de peso, sonaban a pretexto y no lograron aplacar la indignación que se había generado en el plató y en la audiencia. Intentó replicar que esa noche él no le había faltado al respeto en ninguna ocasión, mientras que ella lo había hecho en más de 10, en un intento desesperado por invertir los papeles, por revertir la culpa hacia su acusadora. Fue un ejercicio de manipulación fallido, una estrategia que no logró convencer a nadie, solo sirvió para reafirmar la percepción de su carácter escurridizo. El contraste entre la entereza de Milá y la evasiva de Hernández era más que evidente, una verdad que flotaba en el aire. Y en este punto no podemos pasar por alto una observación que, a la luz de los acontecimientos, se torna aún más inquietante: la transformación física de Kiko Hernández. Al comparar la imagen de aquel entonces con la de ahora, la diferencia es asombrosa, casi irreconocible. No sabemos a qué tipo de intervenciones estéticas se ha sometido, pero los dientes, la calva, las orejas, la boca, todo parece haber mutado, desdibujando sus rasgos originales, como si buscara borrar una identidad incómoda. ¿Es esta metamorfosis un intento desesperado por tapar la maldad que, según muchos, le brota por los poros, la fealdad de sus acciones que se refleja en su alma? ¿O es una búsqueda frenética de una nueva identidad, una fachada pulcra que lo aleje de su pasado turbulento y de las sombras que lo persiguen sin tregua? La cara de Kiko Hernández se ha convertido en un enigma, un lienzo donde se proyectan las batallas internas de un hombre que intenta huir de sí mismo, sin éxito aparente. La máxima de que cuando el dinero se va por la puerta, el amor se va por la ventana, se erige hoy como una verdad ineludible en la relación de Fran Antón y Kiko Hernández.
Los indicios de una ruptura inminente son más que evidentes, palpables en cada gesto, en cada palabra no dicha, en cada silencio elocuente. La cara de Fran Antón, encadenado a la puerta del cielo de Melilla, era un desgarrador poema de desesperación, una imagen que hablaba por sí sola, un grito silencioso de auxilio en medio de la vorágine mediática. Pero lo que Antonio David Flores reveló en su directo, esa cruda verdad que ningún medio de comunicación se ha atrevido a replicar, es otro poema, aún más desgarrador y revelador. ¿Por qué este silencio ensordecedor de la prensa ante la verdad de lo sucedido? Cuando un local es clausurado, lo primero que se informa son los motivos, las normativas incumplidas, los detalles de la infracción. Sin embargo, en este caso, el velo del hermetismo ha cubierto cada explicación, dejando un reguero de dudas y sospechas. ¿Por qué no lo cuentan? Antonio David Flores, en un directazo que se marcó hace ya meses, desveló toda la trama de corrupción con políticos de Melilla que habían acabado en Chirona y que tenían una cercanía inquietante con Fran Antón y Kiko Hernández, este matrimonio. Las revelaciones de Antonio David destaparon la olla de un entramado de influencias y privilegios, una verdad incómoda que desató la furia y el pánico en Kiko Hernández, quien vio cómo su castillo de naipes se desmoronaba ante los ojos de todos. Al filtrarse toda esta información a YouTube, Kiko Hernández perdió completamente el control, desquiciado por la revelación. Empezó a publicar auténticas barbaridades contra Antonio David Flores, llamándolo maltratador, un monstruo, un ser despreciable. Sus ataques, llenos de virulencia y resentimiento, buscaban desacreditar al mensajero para silenciar el mensaje, pero la verdad, por su propia naturaleza, siempre se abre camino, imparable y contundente, sin importar los obstáculos. De aquellos tuits y de la denuncia pública que se hizo en este canal sobre el entramado de corrupción y las amistades de Kiko Hernández y Fran Antón con políticos de Melilla, Bakirian, con una previsión admirable, guardó las capturas de pantalla. En ellas se ve a Kiko Hernández completamente fuera de sí, con una foto de Antonio David ampliada hasta parecer un ogro, un ser maligno, y un texto evidentemente denunciable que, según Antonio David, forma parte de una lista extensa de denuncias. Tengo paciencia, desconecto de todo, pero si me tocan las palmas, yo te voy a ir, rezaba uno de los mensajes de Kiko Hernández. Continuaba con un ataque frontal. Para conseguir 20 euros de bife, uno de tus seguidores haciendo 4 horas de directo, ya que no te quiere nadie para entrevistas. ¿Qué es de lo que vivías? De robar multas y de ser marido de la hija de la más grande. Qué pena para lo que has quedado. Estás muerto mediáticamente. Estas palabras, cargadas de desprecio, revelaban la toxicidad de su persona y remataba la faena con una acusación directa y peligrosa. Y hoy es el último día que hablo de ti, vividor, hablar más de maltratadores de mujeres y que utiliza la violencia mediática vicaria. Eres un monstruo, según el relato de tu exmujer, Rocío Carrasco, hasta siempre. Ya estás en el olvido, amigo. Y por cierto, paga la deuda de Hacienda, deja de cobrar en negro a través de tu representante. Sin vergüenza. Es en este contexto de ataques virulentos, donde la ironía del destino se manifiesta con una crueldad palpable. Como no todo esto, al final, se le viene en contra. Y ahora el que está completamente podrido a nivel económico y laboral es él, el que presumía de ser el maestro de ceremonias de un programa que sí verá mucha gente, pero cuya media neuronal es, sinceramente, cuestionable. Un programa conflictivo, transfobo, gordófobo, que alardea de auténticas barbaridades y del que Kiko Hernández se mostraba orgulloso, hasta que su propio karma le ha pasado factura, despojándolo de su aparente poder. Ayer, segundo día de la gala de la Casa de los Gemelos, y Kiko Hernández ya no se presentó a su puesto de trabajo, argumentando que su marido estaba encadenado a la puerta. Una excusa que, como el resto de la farsa, se desmorona bajo el peso de la incredulidad y la decepción. Es dantesco, no hay por dónde cogerlo. Un esperpento que supera la ficción y que nos invita a reflexionar sobre la efímera naturaleza de la fama y el precio que se paga por la deslealtad y la hipocresía. No me extraña que estén tan ardidos y tan desquiciados todos con Antonio David, porque en el momento en que él denuncia temas verídicos y reales, comprobados, la verdad sale a flote. Ha sucedido esto tal día,
han detenido a esta persona por corrupción dentro del ayuntamiento de Melilla y este señor acudieron a la boda de este señor. Este señor ahora le han clausurado el local. No cuenta el motivo por el cual te han clausurado el local, que esto evidentemente viene incluso en la nota de clausura. O sea, que no nos engañéis de dejaros de esta farsa a la gente y de dejaros engañar, porque lo que estáis engañando a la audiencia. Engañáis a las 4 personas que no se enteran de lo que va el tema, pero cuando te clausuran un local y te ponen la estampita de la policía local en la puerta, los primeros que te tienen que comentar son los motivos por los cuales se ha llevado a cabo la clausura. Y ellos no han dicho ni pío, es que es todo una mentira tan burda, lo de esta gente. Llorar, mentir, encadenarse a la puerta, suspender galas de realities. Pero vamos a ver, señores, que esto también se ha confirmado. Ayer María Patiña, en un acto que roza lo patético, se puso a defender lo que está sucediendo en la casa de los gemelos. Dijo que 2 calles más allá de su casa ocurrían cosas que le daban mucho más vergüenza. Una declaración que es para hacérselo mirar, para reflexionar sobre la doble moral que impera en ciertos círculos mediáticos. Quiero que los escuchéis del programa. No somos nadie. Patiño, en su intento por justificar lo injustificable, argumentó que a lo largo de la vida de la humanidad siempre hemos sentido ese morbo, esa atracción por lo prohibido, por lo escabroso. De ahí el éxito, por ejemplo, de películas de crimen pero sus palabras no pueden dar más vergüenza. Si esto lo estuviera haciendo Mediaset, la policía ya estaría denunciándolo, diciendo que es un horror, que cómo la cadena ha permitido tal barbaridad. Pero como son otros los que lo hacen, en fin, le han cedido la imagen y el copyright se lo pasan por el forro. Pues básicamente es lo que está sucediendo con esto. Fijaos, es que ahora llega María Patiña y se pone bien puesta, con sus argumentos falaces. Ayer había 800.000 espectadores en directo. Bueno, que lo vean más gente no es sinónimo de que sea bueno, de que el contenido sea mejor. Simplemente puede ser más morboso, pero no es más educativo ni más moral. Que tú hables de Telecinco en los términos que hablan y ahora te pongas a decir que qué bonito y qué maravilloso es lo que están haciendo en este programa es tener una cara como la copa de un pino, una desfachatez que no tiene nombre. 800.000 no lo sabía en ninguna cadena. 800.000, te quiero decir eso, esto es el reflejo de la sociedad que tenemos, que a 800.000 personas les guste ver a una señora que arranca los cables de un secador, que pega, que tira cosas, que hay agresiones en pleno directo, que venga Dios y lo vea. Porque a mí, muy normal, no me parece. Ya cada uno con lo que consuma, que tampoco os voy a decir, oye, poned la casa de la pradera, hombre, ni tanto ni tan calvo, pero creo que este contenido muy educativo no es. Ponedlo en una tele con menores delante a ver qué os dicen, porque lo flipan. Es el reflejo de una sociedad que confunde el morbo con el entretenimiento, la transgresión con el arte, el caos con la libertad de expresión. A 2 calles de mi casa, o a 2 calles de mi casa, hay cosas que yo veo que me repugnan mucho más, sentenció Patiño en su intento por justificar lo injustificable. No, si no hace falta que te vayas a 2 calles de tu casa, con verte a ti misma y ver todo lo que defiendes día tras día, probablemente te repugnes mucho más. La hipocresía es un espejo que, a veces, se nos devuelve con una crueldad que no esperamos, revelando nuestra verdadera esencia, sin filtros ni maquillajes. Lo vamos a dejar aquí, no sin antes recordar el repaso antológico de Antonio David a Kiko Hernández y cómo esta gente aplaude un formato que, si lo estuviera produciendo Mediaset, sería motivo de ir con la denuncia a la comisaría. Hombre, un poquito de, por lo menos, taparos, porque no sé cómo no os da vergüenza. El círculo del karma se ha cerrado y Kiko Hernández, junto a Fran Antón, se enfrenta ahora a las consecuencias de una vida de excesos, de promesas rotas y de lealtades traicionadas. El imperio de apariencias se ha desmoronado, dejando al descubierto la cruda realidad de una ruina económica y moral. Pero esta no es solo la historia de su caída, sino un recordatorio de que la verdad, por mucho que intenten ocultarla bajo un manto de mentiras y manipulaciones, siempre emerge, implacable. Y el karma, ese juez insobornable, siempre salda sus cuentas, sin excepciones ni privilegios. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha atrapado y te ha hecho reflexionar sobre la justicia del karma y la hipocresía mediática, te pido un último favor. No te olvides de suscribirte a tus 50 favoritos.
Es gratis, es sencillo y es la mejor manera de asegurarte de que seguiremos desenterrando estas historias, destapando la verdad y dándote la información que nadie más se atreve a contar. Tu apoyo es nuestro motor, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante en esta búsqueda incansable de la verdad. Únete a nuestra comunidad y sigamos desenmascarando juntos.